Hola, ¿qué tal, estudiantes? Muy buenos días y excelente inicio, sobre todo de semana. Pues una semana donde venimos con algunas actividades alusivas a marzo y bueno, también un contexto internacional pues tenso, ¿no? Espero que hayan estado muy atentos a las noticias, a lo que está sucediendo, ¿no? Interno en nuestro estado y también en el plano internacional. Y bueno, el día de hoy, bueno, continuamos con el tema de sujetos atípicos del derecho internacional público, en el cual pues vamos a analizar. En la sesión anterior analizamos cómo el derecho internacional no se agota en un modelo clásico del Estado soberano y cómo junto a los sujetos típicos existen otras entidades cuya presencia jurídica internacional pues responde a circunstancias históricas, funcionales o políticas específicas. Y en aquella sesión revisamos casos especiales vinculados con las ramas del derecho internacional, como son la Santa Sede, el Vaticano, Palestina, los famosos mini-estados. Y hoy daremos paso más a esa misma lógica y nos vamos a concentrar en un grupo de figuras que la doctrina identifica como estos sujetos atípicos del derecho internacional público, ¿no? Y el propósito de esta clase pues sí, es comprender por qué el derecho internacional contemporáneo ya no puede explicarse únicamente desde la figura del Estado y por qué el orden jurídico internacional ha debido reconocer con distinto alcance a otras entidades que participan en la vida internacional. Y esto no significa que todos esos sujetos tengan la misma personalidad jurídica, ni que todos cuenten con idéntica capacidad de obrar. Precisamente ahí se encuentra el centro del análisis, advertir que el derecho internacional, la subjetividad jurídica no siempre es total, homogénea o equivalente a la de un Estado, ¿no? Y a lo largo de esta sesión trabajaremos 9 apartados en donde los vamos a ir desglosando. En primer lugar, abordaremos el marco general de estas entidades con subjetividad jurídica internacional parcial y de los estados con capacidad de obrar limitada. Después estudiaremos la Santa Sede y el Estado de Ciudad Vaticano nuevamente, la Soberana Orden de Malta, el Comité Internacional de la Cruz Roja, los pueblos, los insurrectos y beligerantes, los organismos internacionales de manera breve. Recuerden que tenemos una unidad 3 que va exclusivamente al tema de organismos internacionales y finalmente el individuo como sujeto excepcional del derecho internacional público. Y la idea rectora será la siguiente. Cada vez que analicemos uno de estos casos, debemos de preguntarnos tres cosas. La primera, si existe personalidad jurídica internacional. La segunda, de qué manera opera el reconocimiento. Y la tercera, cuál es la capacidad real de actuación internacional de ese sujeto. Y con este método evitaremos memorizar listas aisladas y podremos construir explicaciones jurídicas completas. Y conviene, bueno, también anticiparles que además de que esta sesión se enlaza directamente con la siguiente, hoy estudiaremos quiénes pueden ser considerados sujetos internacionales y en qué medida. Y en la sesión 6, pues la siguiente, que es el próximo jueves, pues vamos a analizar una consecuencia inmediata de ello, el reconocimiento de estados y el reconocimiento de gobiernos. Por eso lo que hoy comprendamos sobre personalidad y capacidad será fundamental para entender el tema siguiente. Vamos a empezar con el marco conceptual de subjetividad jurídica internacional parcial y capacidad de obrar limitadamente, ¿no? Para comenzar, recordemos que el derecho internacional clásico pues fue construido sobre una idea central. El Estado soberano era el sujeto por excelencia del orden internacional. Durante siglos esa visión predominó porque las relaciones internacionales se entendían esencialmente como vínculos entre estados políticamente organizados, territorialmente delimitados y dotados de soberanía. Sin embargo, el desarrollo histórico propio del sistema internacional mostró que esa explicación resultaba insuficiente.
la diplomacia, la cooperación, los conflictos armados, la protección internacional de la persona, los procesos de autodeterminación y el surgimiento de instituciones permanentes, pues fueron generando espacios en los que actuaban otras entidades muy distintas a los del Estado. Frente a esa realidad, la doctrina tuvo que reconocer que la subjetividad jurídica internacional podía presentarse en distintos grados. Y cuando hablamos de entidades con subjetividad jurídica internacional parcial, nos vamos a referir a aquellas que no reúnen la plenitud de competencias del Estado, pero sí son titulares de ciertos derechos, facultades u obligaciones en el ámbito internacional. Su personalidad no es inexistente, pero tampoco es total y es funcional, limitada o especializada. Y esto significa que el orden internacional les reconoce aptitud para actuar en determinados ámbitos, con determinados fines y dentro de ciertos márgenes. Esta idea es fundamental porque permite comprender que la personalidad internacional no siempre funciona como una categoría de todo o nada. Hay sujetos cuya presencia internacional sí está delimitada por la finalidad para la cual fueron reconocidos. Y este es el caso, por ejemplo, de la Santa Sede, de la Soberana Orden de Malta, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de los pueblos, cuando ejercen el derecho de libre determinación de ciertas colectividades insurgentes en contextos de conflicto armado y del individuo cuando el derecho internacional le reconoce derechos, pero también cuando le impone responsabilidad penal directa. Por otra parte, cuando hablamos de estados con capacidad de obrar limitada, no estamos diciendo que dejan de ser estados. Seguimos ante entidades estatales, pero su actuación internacional puede estar restringida por circunstancias jurídicas, por circunstancias políticas o materiales. En pocas palabras, conservan personalidad estatal, pero su capacidad efectiva de actuar puede ser menor, ya sea por arreglos convencionales, es decir, un tratado, o por situaciones de dependencia, por neutralización, por libre asociación o por limitaciones estructurales derivadas a su dimensión territorial, demográfica o económica. Y aquí es importante que no confundamos personalidad con poder. En derecho internacional, un Estado pequeño no es jurídicamente menos que un Estado, que uno grande, ¿no? Tampoco un sujeto atípico deja de ser sujeto por el hecho de no poseer el territorio o población en un sentido clásico. Aquí lo decisivo sí es identificar si el sistema internacional le reconoce capacidad para ser titular de derechos y obligaciones y sobre todo para realizar actos con relevancia jurídica internacional. Dicho de otro modo, no todos los sujetos internacionales crean normas, no todos celebran tratados con la misma amplitud y no todos integran organizaciones internacionales con voz y voto y no todos cuentan con un derecho de delegación en igualdad de condiciones. Por ello, el estudio de los sujetos atípicos es en realidad el estudio de la diversidad funcional del derecho internacional contemporáneo. Y pasamos con nuestro primer sujeto atípico que ya vimos en la sesión pasada, la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano. Y estos dos ejemplos que tenemos, uno de los errores que, como les dije en la sesión pasada, más frecuente es el estudio de este tema en consistir en identificar que ambas figuras, como sí, pues fueron exactamente lo mismo. Jurídicamente no lo son. La Santa Sede es el órgano central del gobierno de la Iglesia Católica y la entidad que históricamente ha actuado en el plano internacional. Y ustedes lo están viendo en su lectura del Libro Negro del Vaticano. Espero que ya vayan avanzados. Y bueno, el Estado de la Ciudad de Vaticano, en cambio, constituye el soporte territorial que garantiza esa independencia de la Santa Sede en el ejercicio de ¿qué? De sus funciones. Esta distinción no es menor. Desde la perspectiva del derecho internacional, el sujeto que tradicionalmente mantiene relaciones diplomáticas celebra acuerdos y participa institucionalmente en el sistema internacional, es la Santa Sede. El Vaticano solamente cumple una función de base territorial,
pero la proyección diplomática e internacional se atribuye de manera principal a la Santa Sede. ¿Por qué se le considera un sujeto atípico? Porque no encaja por completo en el molde del Estado clásico. Su fundamento no radica exclusivamente en la soberanía territorial, sino en la continuidad histórica, una práctica diplomática consolidada y un reconocimiento internacional sostenido. La Santa Sede no es un Estado común y sin embargo posee una personalidad jurídica internacional que nadie puede desconocer seriamente en la práctica contemporánea. Y aquí su capacidad internacional se manifiesta de varias maneras. Mantiene relaciones diplomáticas con numerosos estados, envía y recibe representantes acreditados, participa en foros multilaterales y llega a celebrar acuerdos internacionales, especialmente los famosos concordatos y otros instrumentos bilaterales. Además, dentro de su ámbito de las Naciones Unidas, recuerden que la Santa Sede cuenta con el estatus de Estado observador permanente. Y a inicios del 2026, el Vaticano ya informó de manera oficial que la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con más de 184 estados, además de la Unión Europea y la Soberana Orden de Malta. Recuerden, es un dato que les pasé en la sesión pasada. Desde el punto de vista doctrinal, esto nos llega a permitir afirmar que la Santa Sede posee personalidad jurídica internacional propia, distinta de la de cualquier Estado ordinario, pero suficiente para actuar con gran relevancia en el escenario internacional. Su subjetividad, pues, no es una ficción académica, es una realidad confirmada por la práctica diplomática, por el reconocimiento institucional y por su participación estable dentro de las relaciones internacionales. Ahora bien, el Estado de la Ciudad de Vaticano, pues, refuerza esa comprensión de este caso. Su existencia, pues sí dota a la Santa Sede de independencia territorial mínima y de una base que evita la subordinación de otro Estado. Sin embargo, para fines del estudio de los sujetos internacionales, sí conviene insistir en que la personalidad internacional central se reconoce a la Santa Sede, mientras que el Vaticano opera como garantía de autonomía e independencia. Y este ejemplo es muy útil porque nos enseña que en el derecho internacional puede reconocer personalidad jurídica plena a una entidad cuya lógica histórica e institucional no coincide con la fórmula estatal clásica que hemos analizado. Por eso la Santa Sede suele presentarse como un sujeto sui generis. Ya les había explicado ese término de sui generis y déjà vu se utiliza mucho para los que estudian las relaciones internacionales de los sucesos o acontecimientos que se viven en el plano internacional. Bueno, regresando, es un sujeto sui generis, es decir, singular, y al mismo tiempo como uno de los ejemplos paradigmáticos del sujeto atípico del derecho internacional, ¿vale? Y ahora pasemos con el caso que es la Soberana Orden de Malta. Su estudio pues suele llamar la atención porque combina la historia, la religión, la diplomacia y el derecho internacional. Su origen remoto, bueno, se sitúa en Jerusalén, en el contexto de las instituciones hospitalarias vinculadas a la atención de peregrinos. Después, a lo largo de los siglos, la Orden de Malta pasó por distintas sedes, etapas que se explican su nombre histórico: Jerusalén, Rodas y Malta. En la actualidad, su sede de gobierno se encuentra en Roma y, aunque no posee un territorio soberano estatal en el sentido clásico, sí conserva un perfil jurídico internacional singular. Fuentes oficiales de la misma orden recuerdan tanto sus raíces en Jerusalén como su paso por Rodas y Malta, además de señalar que su sede de gobierno está en Roma desde 1834 y que ahí goza derechos extraterritoriales. Y la pregunta jurídica central es esta: ¿cómo puede ser considerado un sujeto de derecho internacional una entidad que no responde a un patrón ordinario de un Estado? Y la respuesta se encuentra nuevamente en la práctica internacional y en la función que llega a desempeñar este sujeto.
La soberana Orden de Malta es reconocida por su propia diplomacia y por numerosos estados como sujeto soberano de derecho internacional, y aunque con una subjetividad distinta a la estatal, mantiene relaciones diplomáticas con más de 100 estados y con la Unión Europea, y cuenta además con presencia como observador permanente ante las Naciones Unidas. Esa capacidad diplomática no tendrá sentido si no existiera al menos un reconocimiento funcional y jurídico de su personalidad internacional. Y ahora, es muy importante pues no confundir esta soberanía con la soberanía estatal plena. Aquí la Orden de Malta no debe explicarse como si fuera un estado sin territorio de la misma naturaleza que un estado tradicional. Aquí su singularidad deriva de una trayectoria histórica muy en específica, de su misión humanitaria y hospitalaria persistente y de una proyección diplomática que la comunidad internacional ha aceptado con fines concretos. Y aquí aparece con claridad la noción de subjetividad parcial. La Orden de Malta puede actuar internacionalmente, establecer relaciones, participar como observador, suscribir ciertos acuerdos, pero esa capacidad no es idéntica a la del Estado. No se trata de una personalidad general e ilimitada, sino de una capacidad reconocida dentro de un marco funcional e histórico muy determinado. Y este caso me permite subrayar una idea muy importante para nuestro curso, nuestra materia, que el derecho internacional no solo reconoce sujetos para encajar perfectamente en una definición abstracta, sino también por la persistencia de una práctica jurídica internacional que los integran en la vida diplomática y humanitaria. Aquí la soberana Orden de Malta constituye por ello uno de los ejemplos más claros de cómo el sistema internacional admite sujetos atípicos con base en la historia, su función y obviamente su reconocimiento, ¿no? Y continuamos con otro sujeto típico obviamente de enorme relevancia, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, comúnmente identificado por sus siglas CICR, que yo creo que lo vieron o lo están viendo en Derecho Internacional Humanitario, pero el SIG fue fundado allá en 1863 y ocupa un lugar excepcional en la historia del derecho internacional humanitario. No es un Estado, no es una organización internacional creada por un tratado en el sentido tradicional y tampoco es simplemente una asociación privada sin relevancia exterior. Su estatuto jurídico es singular porque su misión y sus funciones han sido formalmente reconocidas por los convenios de Ginebra, por sus protocolos adicionales y por los estatus del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Las propias fuentes institucionales del comité explican que se trata de una organización imparcial, neutral e independiente, formalmente reconocida por los famosos convenios de Ginebra y que en el ejercicio de sus funciones posee personalidad jurídica internacional equivalente a la de una organización. Y este último punto es decisivo. Aquí el comité, aunque jurídicamente está constituido conforme al derecho suizo como asociación, despliega pues una actividad internacional que excede con mucho a la de una entidad privada ordinaria. Puede celebrar acuerdos de sede, goza de privilegios e inmunidades en diversos países, establece relaciones operativas con estados y partes del conflicto y cumple funciones reconocidas por el derecho internacional humanitario, como visitar a las personas detenidas, facilitar los contactos humanitarios, promover el respeto a las normas humanitarias y actuar como intermediario neutral. Y para comprender mejor su lugar jurídico, conviene además ubicarlo pues, dentro del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que este movimiento está integrado por tres grandes componentes, que es el propio comité, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como las sociedades nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. Junto a ellos, pues la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja funcionan como un órgano deliberativo más amplio de ese entramado humano, de esa
parte humanitaria, ¿no? Y al reunirse periódicamente a los componentes del movimiento y a los estados partes de los convenios de Ginebra, ¿no? Y aquí uno de sus elementos del comité, pues es que tiene una función específica en situaciones de conflicto armado y de otras formas de violencia. Aquí su papel, pues sí está íntimamente ligado a la protección humanitaria y a la aplicación práctica del derecho internacional humanitario. Por otro lado, la Federación Internacional pues solamente va a coordinar sobre todo la cooperación entre sociedades nacionales frente a desastres, emergencias sanitarias y otras situaciones que no necesariamente estén vinculadas a conflictos armados internacionales o no internacionales. Las sociedades nacionales, por su parte, actúan dentro de cada estado como auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario, pero forman parte de esta red de reconocimiento internacional. Y finalmente, la conferencia internacional, pues es el espacio en el que confluyen dimensión convencional estatal y la dimensión institucional del movimiento. ¿Y por qué estudiamos el comité como un sujeto atípico del derecho internacional? Porque su personalidad internacional, perdón, no deriva de la soberanía territorial ni de un tratado constitutivo clásico, sino de una misión humanitaria reconocida por normas convencionales universales y sostenida por una práctica internacional constante. Y estamos ante una subjetividad funcional claramente delimitada, pero suficientemente intensa como para producir efectos jurídicos internacionales relevantes. Y este tema es especial importante porque para el derecho internacional público demuestra que el sistema jurídico internacional en determinados campos, pues sí necesita sujetos especializados que puedan actuar con neutralidad, independencia y credibilidad. Y en materia humanitaria, el comité es precisamente eso, una entidad no estatal con autoridad jurídica y operativa que es reconocida internacionalmente. Ahora corresponde examinar a los pueblos, es una figura distinta y pues en un sentido pues sí compleja, es a los pueblos como sujetos del derecho. Cuando la doctrina señala que los pueblos pueden ser sujetos del derecho internacional, no está afirmando que tenga siempre la misma personalidad que un Estado, ni que puedan realizar todos los actos internacionales posibles. Lo que se reconoce es que son titulares de un derecho fundamental en el orden internacional, que es el derecho a la libre determinación. Este derecho aparece consagrado en el artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de alcance universal. En esos instrumentos se establece que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación y que en virtud de este derecho puede determinar libremente su condición política y procurar su desarrollo económico, social y cultural. Y esta afirmación pues sí tiene enormes consecuencias jurídicas. Significa que el derecho internacional no solo reconoce a los estados como protagonistas, sino también a colectividades humanas que en determinadas circunstancias son titulares directos de un derecho internacionalmente protegido. Por ello, los pueblos no son simples objetos pasivos de regulación. En contextos concretos son sujetos de una facultad jurídica fundamental. Y ahora bien, pues debe precisarse que no significa, que no significa esto. No significa que cualquier grupo social, minoría o comunidad puede invocar automáticamente una personalidad internacional plena. Tampoco significa que todo pueblo esté facultado en todo momento para constituirse en Estado. Aquí la libre determinación es un principio y un derecho complejo vinculado históricamente a procesos de descolonización, ocupación, dominación extranjera y en ciertos debates contemporáneos a formas de autonomía y autogobierno. Y desde una perspectiva doctrinal, la subjetividad internacional de los pueblos es específica y finalista. Se reconoce en función de un derecho concreto y de situaciones históricas determinadas. Por eso se trata de una subjetividad parcial,
los pueblos no ocupan el mismo lugar que un Estado en un sistema internacional, pero tampoco permanecen en el margen del derecho internacional. Son titulares de una posición jurídica propia cuando entran en juego la autodeterminación, la descolonización o la defensa de su identidad política y colectiva. En este punto, pues sí, es esencial para comprender que la evolución del derecho internacional público en el siglo XX y en el siglo XXI, la idea que existen sujetos colectivos distintos del Estado, revela que el sistema internacional ha incorporado una dimensión pues más compleja de legitimidad. Y ya no se trata solo de proteger fronteras o soberanías estatales, sino también de reconocer procesos colectivos con relevancia jurídica internacional. Y bueno, pasemos ahora a otra categoría clásica de la doctrina, los insurrectos y los beligerantes. Y se trata también de figuras que históricamente surgieron para explicar ciertas situaciones de conflicto interno en las que grupos armados organizados desafiaban al gobierno establecido y alcanzaban un grado tal de control, organización o permanencia que el derecho internacional no podía ignorarlos completamente. La figura del insurrecto alude en términos generales a un grupo sublevado contra el poder constituido. En principio, la mera insurrección no genera automáticamente personalidad jurídica internacional. Un levantamiento interno por sí solo sigue siendo una cuestión principalmente interna del Estado afectado. Sin embargo, cuando el conflicto alcanza determinada intensidad y existe un grado suficiente de organización, control territorial o permanencia, el grupo armado puede adquirir relevancia jurídica internacional en ciertos aspectos. La figura beligerante, por su parte, pues fue elaborada en la doctrina clásica para referirse a una situación más avanzada en el que un grupo rebelde era reconocido como parte beligerante y por lo tanto se atribuían pues sí determinados efectos jurídicos, especialmente en la materia de neutralidad y aplicación de las leyes de guerra. Ese reconocimiento no equivalía al reconocimiento de un Estado ni necesariamente al reconocimiento de un gobierno legítimo. Lo que implica era aceptar que el conflicto ya no podía ser tratado jurídicamente como mera alteración del orden público interno. Y hoy esta categoría pues se ha perdido parte de la centralidad que tuvo la doctrina del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y en el derecho internacional humanitario contemporáneo, la referencia central para los conflictos armados no internacionales es en el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra, que establece un mínimo de normas humanitarias aplicables a conflictos que no tengan carácter internacional. Y eso demuestra que aún sin recurrir al simple lenguaje clásico del reconocimiento de beligerancia, el derecho internacional ya contemporáneo sí produce efectos jurídicos respecto a actores armados no estatales cuando la situación supera el umbral de la mera perturbación interna. Por ello, desde la perspectiva de los sujetos atípicos, los insurrectos y beligerantes pueden extenderse como sujetos condicionados, temporales y funcionales. Y sí, su relevancia internacional depende del contexto del conflicto, del grado de organización alcanzado y del tipo de efectos jurídicos que la comunidad internacional o los estados les reconozcan. No poseen una personalidad internacional plena ni permanente, pero tampoco son jurídicamente invisibles, cuando las circunstancias del conflicto exigen que los consideremos. Y en este apartado, pues sí nos enseñó algo importante, que los conflictos armados, el derecho internacional no solo se dirige a los estados, también proyecta obligaciones, límites y en ciertos casos reconocimiento jurídico hacia actores armados no estatales. Y ese reconocimiento, sin embargo, es excepcional, es gradual y estrictamente vinculado a una situación concreta. Y bueno, pasemos brevemente al tema de organismos internacionales, porque aquí entramos a una categoría que hoy parece muy familiar, porque en términos históricos representa una gran transformación del derecho internacional. Durante mucho tiempo, el orden internacional fue estrictamente interestatal. Sin embargo, el incremento de la cooperación permanente pues llevó a los estados a crear
organizaciones dotadas de sus propios órganos, competencias específicas y la capacidad de actuación independiente respecto a cada uno de sus miembros. Y aquí la clave jurídica consiste en entender que los organismos internacionales tienen personalidad internacional derivada. Eso significa que no la poseen originariamente como los estados, sino que la reciben de su instrumento constitutivo y de la voluntad de los estados que los crean. Su personalidad existe para cumplir los fines y funciones que justifica su creación. Y aquí la referencia clásica e indispensable en este tema de la opinión consultiva que se emitió allá en 1940 por la Corte Internacional de Justicia en un asunto sobre reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, en donde esa opinión, la Corte reconoció que la Organización de las Naciones Unidas posee personalidad internacional y capacidad para formular reclamaciones internacionales. Y con ello quedó firmemente establecida la idea de que una organización internacional pues puede ser sujeto de derecho internacional distinto a los Estados miembros que la llegan a componer. Y a partir de esta base, la doctrina explica que los organismos internacionales pueden celebrar tratados, gozar de privilegios e inmunidades, actuar a través de organismos permanentes, desplegar misiones internacionales y en ciertos casos incurrir incluso en responsabilidad internacional. No obstante, sus competencias no son generales, están determinadas por sus fines, por su carta constitutiva y por el principio de atribución de competencia. Y esto permite diferenciar con claridad a los organismos internacionales de los estados. El estado posee una personalidad originaria y general, mientras que la organización internacional pues tiene una personalidad funcional, derivada y especializada. Y esa diferencia es precisamente la razón por la cual en la clasificación doctrinal tradicional los organismos internacionales suelen ser presentados como sujetos típicos o al menos como sujetos no equiparables al Estado. Este tema, bueno, sí tiene gran importancia para el estudio del derecho internacional actual, porque buena parte de la acción internacional contemporánea transcurre en el marco de las organizaciones, como las Naciones Unidas, organizaciones regionales, organizaciones especializadas, instituciones económicas u otros entes permanentes que muestran que el sistema internacional ya no puede entenderse únicamente como una suma de voluntades estatales aisladas. Los organismos internacionales son ya actores jurídicos indispensables, aunque su personalidad sigue siendo funcional y derivada. Y bueno, vamos a abordar más en nuestra unidad 3, en el segundo parcial. Y llegamos al último tema de nuestra sesión, en donde vemos a ver el individuo como sujeto excepcional del derecho internacional público. Y en este tema o este apartado, pues es especialmente importante porque muestra una de las transformaciones pues, más profundas del orden internacional contemporáneo. En la visión clásica, el individuo no era sujeto de derecho internacional, era más bien un objeto indirecto de protección a través del Estado. Dicho de otro modo, si una persona sufrió una afectación en el plano internacional, el sujeto que reclamaba era su Estado nacional, no la persona directamente. Y esa lógica cambió de forma significativa a lo largo del siglo XX. El desarrollo del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho penal internacional introdujo dos grandes novedades. La primera es que el individuo comenzó a ser reconocido como titular directo de ciertos derechos frente al poder estatal y en algunos sistemas con capacidad para activar mecanismos internacionales de protección. Y la segunda es que también puede ser responsable directamente por crímenes internacionales particularmente graves. Y en materia penal internacional, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es claro al prever la responsabilidad penal individual y al establecer el cargo oficial no excluye la responsabilidad penal, ¿no? Y esto confirma, permítame.
Perdón, materia decía que en materia penal, a través de, bueno, el Estatuto de Roma es claro prever que la responsabilidad penal individual y al establecer que el cargo oficial, pues no excluye la responsabilidad penal. Esto confirma que el derecho internacional ya no solo impone obligaciones a los estados, sino también a las personas físicas en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión dentro de los límites de competencia de la Corte Penal Internacional. Y ahora bien, el individuo sea hoy sujeto del derecho internacional en ciertos ámbitos, su subjetividad no es equivalente obviamente a la de un Estado. No posee por regla general capacidad para celebrar tratados, mantener relaciones diplomáticas o integrarse como miembro pleno de organizaciones internacionales, ¿no? Su personalidad es excepcional, fragmentaria y sectorial. Surgen en campos concretos como los derechos humanos, la responsabilidad penal internacional y en algunos regímenes especializados. Por eso, la forma técnica correcta de explicarlo no es afirmar sin matices que el individuo es un sujeto igual que los estados, sino señalar que es un sujeto excepcional del derecho internacional con capacidad reconocida en ámbitos determinados y con una posición jurídica directa cada vez más visible en el sistema internacional. Y con esta idea podemos cerrar nuestra sesión, donde hoy estudiamos cómo el derecho internacional público ha ampliado su esfera subjetiva más allá del Estado. Analizamos que existen entidades con subjetividad jurídica internacional parcial, estados con cuya capacidad de obrar puede ser limitada y sujetos atípicos cuya presencia internacional responde a razones históricas, funcionales o normativas específicas. Vimos que la Santa Sede posee una personalidad internacional singular y consolidada. Observamos que la soberana Orden de Malta mantiene una capacidad diplomática relevante, pese a no corresponder al modelo estatal clásico. Examinamos que el Comité Internacional de la Cruz Roja desempeña funciones internacionalmente reconocidas en el ámbito humanitario y estudiamos que los pueblos son titulares de derecho de libre determinación. Revisamos que los insurrectos y beligerantes pueden adquirir relevancia jurídica internacional en contextos concretos de conflictos. Confirmamos que los organismos internacionales son sujetos con personalidad derivada y funcional y concluimos que el individuo es hoy un sujeto excepcional del derecho internacional, especialmente visible en derechos humanos y en derecho penal internacional. Y la enseñanza de fondo es muy clara. El derecho internacional contemporáneo ya no puede explicarse desde una sola figura, el Estado. Sigue siendo el sujeto central, pero no es el único. La realidad internacional ha obligado a reconocer otras subjetividades, otras capacidades y otras formas de presencia jurídica. Y recuerden, en la próxima sesión abordaremos el reconocimiento de estados y el reconocimiento de gobiernos, que ese tema será pues la continuación pues, natural de lo que hoy estamos estudiando, porque una vez entendido quién puede ser sujeto internacional, corresponde obviamente analizar qué o cómo opera el reconocimiento en el nacimiento, transformación, consolidación de entidades dentro de la comunidad internacional. Y con esto concluimos nuestra sesión 5. Hasta luego.